Buenos días, soy el apóstol José Díaz Vázquez de la Iglesia Evangélica Rey Eterno y hoy voy a predicar la palabra de Jesucristo. Hoy que estamos aproximadamente al 11 de septiembre del 2013, ¿verdad? Quiero predicar la palabra de Dios con el tema el Evangelio de Jesucristo. Basado ya en Gálatas capítulo 1, para todos los que estudian la Biblia, y los que no estudian, los amigos, pueden comprobar que la palabra de Jesús nos habla ya en Gálatas 1, versículo 6 al versículo 9, acerca del Evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguna os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Que Jesucristo nos dirija en esta palabra de Cristo. Tal vez muchas personas dudan y dicen, ¿cuál es el evangelio de Jesucristo? Quiero enfatizar y hablar claramente que entre evangelio y cristianos hay una gran diferencia. Hoy mucha gente utiliza la palabra cristianos y se disfrazan como cristianos. Por eso la Biblia nos habla de un evangelio de Jesucristo, del evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo ya nos hablaba hace años del evangelio de Jesucristo. Poderoso es Cristo Jesús. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Cuando estamos hablando del evangelio de Jesucristo, estamos hablando de la gracia de Cristo. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, estoy maravillado de que ustedes se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Cómo somos llamados los hijos de Dios? El apóstol Pablo dice, por la gracia de Jesucristo. ¿Qué significa la gracia de Cristo? Muchas personas no entienden qué significa la gracia de Jesús. La palabra gracia de Jesús significa un regalo de Dios. La vida eterna es un regalo que Jesucristo le ha ofrecido al hombre, que Dios le ha regalado al hombre. La vida eterna es algo que no se compra, es algo que no se vende. El evangelio de Jesús no lo podemos vender, no lo podemos negociar. Hoy en día hay muchas personas que negocian la palabra del Señor. Hasta cobran 200, 300. Cuando van a llegar cantantes internacionales, te cobran 500. ¿Por qué? Hasta hay otros que le llaman que centros que van a hacer encuentros que te cobran 500. El evangelio de Cristo es un regalo, el evangelio de Dios es un regalo, la vida eterna es un regalo que Dios ha dado al hombre y un regalo, la gracia de Cristo es un regalo. Cuando estamos hablando de un regalo, estamos hablando de algo que no se vende, estamos hablando que un regalo que no se quita. Si Dios te da la vida eterna, Él no te la va a quitar. Cuando el hombre recibe la palabra de Dios, recibe la vida eterna, no hay nada que se le pueda quitar. Los Gálatas estaban siendo invadidos por una falsa doctrina que les obligaba a circuncidarse en la ley de Moisés, que les obligaba a guardar la ley de Moisés. Falsos cristianos, falsos evangélicos estaban metiendo en la congregación y le estaban diciendo que para que ellos fueran a la vida eterna tenían que guardar la ley de Moisés. Entonces dice el apóstol Pablo, estoy maravillado que ustedes se estén alejando de la gracia de Cristo Jesús. La gracia de Cristo es un regalo que no se compra, que no se vende, que no se quita, porque lo que Dios da ya no te lo va a quitar. Muchos discuten que el evangelio de Cristo, muchos discuten la palabra de Dios. Yo solamente te digo, amigo, que Cristo te da un regalo grande, te ofrece un gran regalo, tan grande, más grande que el oro, más grande que cualquier cosa del mundo, que cuando tú lo adquieres a través de la fe en Jesús, Jesucristo nunca te lo va a quitar. Es tuyo. Si yo acepté y recibí la vida eterna, nadie me lo va a quitar. Ningún ser humano me lo va a quitar, aunque muchos digan y inventen miles de cosas.
como estos falsos cristianos. Y sigamos leyendo lo que dice la palabra de Dios. El versículo 7, Gálatas 1:7. No que haya otro, dice. Bueno, primero dice, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo solamente es uno, no hay dos, solamente hay un evangelio. Y el evangelio de Jesús consiste en la gracia de Jesucristo, ¿verdad? Pero desafortunadamente hay gente que quiere perturbar el evangelio de Jesús. Hay gente que quiere negociar con la palabra de Dios. Yo me pregunto, ¿de dónde sacó Salinas de Gortari? ¿De dónde sacaron los gobernantes querer comprar la religión, querer vender la religión, querer registrar las religiones para su propio propósito? Hoy en día, como en tiempos de Pablo, ya no se puede predicar libremente porque te dicen, ¿dónde está tu credencial? ¿Traes tu credencial? Ahora, ¿de cuándo se convirtió el Evangelio de Cristo como el IFE, que ahora ya vas a votar y vas a traer tu credencial? ¿Por qué ahora se está metiendo el mal o se está metiendo la ley y el Estado con Jesucristo? ¿Desde cuándo se está revolviendo las cosas de Cristo, de Dios, con las cosas del gobierno? Jesucristo dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero no pueden estar las dos cosas porque no se puede amar a dos señores. ¿De dónde sacaron las religiones de hoy registrar ante el gobierno las iglesias de Cristo? ¿Ah? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por negocio? ¿Lo están haciendo porque quieren quedar bien con el gobierno? No, señores, el Evangelio de Jesucristo no se compra ni se vende. Aquí dice que hay quienes perturban el Evangelio de Jesucristo. ¿Y quiénes son los perturban? Los que lo venden, los que se están dejando vender por el gobierno, los que están vendiendo el Evangelio de Jesús, los que están negociando, los cantantes, artistas que hoy supuestamente están saliendo, incluso artistas mundanos. Dicen, hasta están cobrando para cantar. Imagínese usted, si tú eres del mundo, Yuri, quien sea, esos paganos son del mundo, entonces ¿por qué se vienen a revolver o queriéndose meter con nosotros los hijos de Cristo? Los verdaderos hijos de Cristo estamos armados. En el nombre del gran Rey de México les ordenamos que se humillen a Jesucristo de Nazaret. Dice el versículo 8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El apóstol Pablo dice, si un ángel te predica diferente de evangelio del que ya escuchaste, sea anatema. Las iglesias se comenzaron a registrar, no tiene muchos años que se comenzaron a registrar. Antes el evangelio es libre. En todo México, en todo Chiapas, en toda la República, el evangelio es libre de predicar. Ahora, para tener encerrado y privatizados, para querer alejar a los verdaderos hijos de Dios de la verdad, lo han registrado. Y ahora tienes que adquirir tu credencial. ¿Tu credencial para qué? Para votar. ¿Tu credencial para predicar? Imagínate cómo estamos revolviendo las cosas de Dios con las cosas del mundo. Y muchas religiones dicen de pretexto, no vamos a meternos con la política. Eso es política, amigo. Eso es política que estás manejando. Es una política sucia del gobierno de Salinas de Gortari. Es una política de tu religión, ¿sí? Para tener seminarios de Cristo tenemos que tener libertad. Para tener colegios de Cristo tenemos que libertad. Y en el nombre de Jesús esa libertad es dada mediante Jesucristo. Si el gobierno está registrando las iglesias, pues que nos pague, que nos dé sueldo, pues que también nos den centros de rehabilitación, que nos den todo lo que queremos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los hijos del diablo nos vengan a gobernar a los hijos de Cristo? Mira, Satanás, tú vete al diablo y al infierno. Nosotros somos de Cristo y predicamos el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Cristo es la verdad y no lo revolvemos con la cosa del mundo. El apóstol Pablo está hablando claro. Si otro predica evangelio diferente, sea anatema. Si tú, Salinas de Gortari, te estás metiendo en las religiones, seas anatema. Si lo dice la Biblia, si lo dice el apóstol Pablo. Si Enrique Peña Nieto va a privatizar más y más las religiones, sea anatema, sea maldito. ¿Sí?
Si están privatizando el petróleo, van a ser también malditos en el nombre de Jesús, porque así la Biblia lo dice. Maldito todo aquel que va en contra de la palabra de Dios, el que predica en contra del Evangelio de Jesucristo. El apóstol José, su servidor, estamos predicando. La Iglesia Evangélica Rey Eterno viene predicando la verdad y no le tiene miedo al gobierno, porque el gobierno va a morir un día. Es de carne y hueso. Yo le invito a que se arrepiente y que acepte a Jesús, el gran Rey y Señor de México. Dice el versículo 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, y se lo vuelvo a repetir. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si hay alguien que está predicando diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra de Dios es gratis. El evangelio de Cristo es gratis. El cielo es gratis. La vida es gratis. El único que cobra, el que hace negocio, son los gobiernos y los empresarios. Pero el evangelio de Jesús no lo vamos a vender, amigos. El evangelio de Jesús es para los pobres. Ningún rico va a entrar al reino de los cielos difícilmente. Así que, Enrique Peñaito, si no te arrepientes en el nombre de Jesús, estás maldito y te vas a ir al infierno. Y todos, y Salinas de Gortari, y todos los hijos del diablo. Yo los invito a que verdaderamente se humillen y se arrepienten y crean en Jesucristo, gran Rey de México, y que todos los ídolos y todas las imágenes de barro lo tiren a la basura, porque eso es del diablo. Eso no es el evangelio de Jesucristo. Eso, adorar imágenes, no es el evangelio de Jesús. Y ahora lo repito, que cualquiera que esté predicando sea anatema, sea maldito, dice el apóstol Pablo, porque está en contra de Jesucristo. Jesucristo, Rey y Señor de México y de Zeguala, Celaya, Guanajuato. Dios lo bendiga. Nos vemos hasta la próxima.